Humillada en el matrimonio por el CEO frío, regresó rica, poderosa y con un hijo secreto. Repite ese título, despacio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de divorcios ni de revancha matrimonial con fondo musical de superación. Es algo mucho más oscuro y mucho más real. Es la historia de una mujer que fue reducida, sistemáticamente y con la eficiencia específica de quien tiene práctica en reducir personas, al tamaño que otro decidió que debía tener, que aprendió a existir dentro de esa reducción con la dignidad que se mantiene cuando no te queda otra opción, y que un día, sin anuncio y sin dramatismo, decidió que ya no. Que lo que había adentro de ella, lo que siempre había estado ahí y que 4 años de matrimonio con un hombre frío no habían podido eliminar, aunque sí habían logrado silenciar, era suficiente para construir algo que ninguno de los que la habían visto pequeña podría ignorar cuando regresara. ¿Cuántas veces en tu vida alguien con poder sobre ti usó ese poder no para destruirte de manera visible, sino para hacerte cada vez más pequeño de maneras que el mundo exterior nunca vería? ¿Cuántas veces sonreíste en público mientras algo dentro de ti llevaban meses sin poder respirar completamente? Si alguna vez supiste lo que es ser humillado por alguien que se supone que debía amarte, entonces esta historia fue hecha para ti. Yu-Ra tenía 31 años cuando firmó los papeles del divorcio, 4 años de matrimonio con Shin Jae-won, CEO del grupo empresarial Shin, uno de los nombres más reconocidos en el sector de construcción e inversión inmobiliaria de Corea del Sur. 4 años de aprender gradualmente y con la precisión con que se aprenden las cosas que duelen, que el hombre que había elegido casarse con ella no la veía, no en el sentido de que no la mirara, la miraba, sino en el sentido de que lo que miraba cuando la miraba no era ella, era el espacio que ocupaba, era la función que cumplía, era la imagen que producía en los contextos donde la imagen importaba, y todo lo demás, todo lo que ella era más allá de esa función y esa imagen, era, para Shin Jae-won, ruido de fondo. Firmó los papeles sin llorar, no porque no sintiera, sino porque había aprendido, en 4 años de matrimonio con un hombre que interpretaba las emociones como debilidad, que llorar en ese espacio era un lujo que tenía costos que no quería pagar. Quédate hasta el final, porque lo que llevaba dentro de ella ese día cuando firmó era el secreto que lo cambiaría todo. Para entender a Yu-Ra necesitas entender primero de dónde venía, no el origen que el mundo de Shin Jae-won consideraba relevante, que era el origen que ella había declarado en los formularios y que la familia de él había evaluado con esa frialdad específica de quien revisa credenciales antes de aprobar una adquisición, sino el origen real, con la historia real que había formado a la persona que ese mundo nunca se había tomado el tiempo de ver. Yu-Ra había crecido en Suwon, en una familia donde el dinero era escaso, pero la conversación era rica. Su padre era músico, no del tipo que produce dinero, sino del tipo que produce amor por lo que hace, con una consistencia que ningún éxito comercial puede generar por sí solo. Su madre dirigía una pequeña librería que raramente daba ganancias y que sin embargo existía desde hacía 20 años porque las personas del barrio la necesitaban de maneras que no siempre tienen que ver con los libros. Yu-Ra había crecido entre música y libros y conversaciones sobre ideas, con la certeza de que el mundo era un lugar más complejo e interesante de lo que la mayoría de las narrativas convencionales sugería. Había estudiado diseño de moda, no porque fuera la opción más práctica, definitivamente no lo era, sino porque era la intersección entre lo que amaba y lo que podía hacer bien, que es el único criterio que produce trabajo genuinamente bueno en el largo plazo. Había construido, en los 3 años después de graduarse, una reputación emergente en el sector de diseño independiente en Seúl, pequeña, pero real, del tipo que se construye un proyecto bien hecho a la vez y que produce el reconocimiento de las personas que saben leer calidad sin necesitar que una etiqueta famosa se la confirme. Conoció a Shin Jae-won en la inauguración de una galería de arte donde ella había contribuido con el diseño de algunas piezas de vestuario para la exposición. Él estaba ahí por razones completamente diferentes. Era uno de los patrocinadores del evento y su presencia era parte del protocolo de esas cosas.
La conversación que tuvieron duró 40 minutos y fue, en retrospecto, la conversación más engañosa de la vida de Yu Ra. No porque él mintiera, sino porque en ese contexto específico, en esos 40 minutos específicos, Shin Jae-won había sido la versión de sí mismo que más se parecía a alguien con quien valía la pena estar. Y Yu Ra, que no tenía todavía la experiencia para distinguir entre esa versión y la real, había elegido creer que lo que veía era lo que era. Los 4 años de matrimonio con Shin Jae-won habían sido, como son siempre estas historias cuando se cuentan honestamente, una mezcla de momentos que eran genuinamente buenos y de una corriente subterránea que era otra cosa completamente. Lo genuinamente bueno, la inteligencia de él, que era real y que en sus mejores momentos producía conversaciones que Yu Ra encontraba estimulantes. La posición que el matrimonio le había dado para moverse en espacios donde su trabajo de diseño podía encontrar interlocutores que antes habrían sido inaccesibles. Los viajes, ciertos momentos de intimidad que, aunque escasos, habían sido suficientemente reales para sostener la esperanza durante más tiempo del que debería haber durado. La corriente subterránea era más difícil de nombrar, porque no era violenta ni explícita. Era la acumulación de decisiones pequeñas que producen el mismo efecto que una sola decisión grande sin que puedas señalar el momento exacto en que cruzaste la línea. Shin Jae-won tenía una manera específica de procesar a las personas cercanas a él que Yu Ra tardó en entender completamente porque era demasiado sofisticada para ser obviamente dañina. Él no gritaba, no insultaba, no hacía ninguna de las cosas que el mundo reconoce como maltrato y sobre las que el mundo tiene respuestas preparadas. Lo que hacía era más sutil y por esa misma razón más efectivo. Ignoraba. No a ella en su totalidad, eso habría sido demasiado visible. Ignoraba las partes de ella que no le eran útiles. Su trabajo de diseño, que discutía con la condescendencia de quien considera que lo que no produce dinero no merece análisis serio. Sus amistades, que fue encontrando razones para que fueran gradualmente inconvenientes. Sus opiniones en contextos sociales, donde había desarrollado la costumbre de hablar encima de lo que ella empezaba a decir con la fluidez de quien ni siquiera es consciente de que está interrumpiendo porque no considera que lo interrumpido valga la pena terminar. Y Yu Ra, que había llegado a ese matrimonio con la certeza de que el amor genuino era suficiente fundamento para todo lo demás, fue descubriendo, con la lentitud específica de quien no quiere ver lo que está viendo, que el amor genuino de una sola persona no es suficiente fundamento para nada si la otra persona no ve a quien ama. ¿Alguna vez amaste a alguien de verdad y descubriste que ser amado de esa manera no te hacía más visible para ellos, sino más prescindible? La humillación que terminó el matrimonio no fue una sola. Fue la última de una serie que Yu Ra había estado catalogando sin saberlo en esa memoria específica que guardan los cuerpos y que la mente consciente prefiere no revisar porque revisarla tiene un costo. La última ocurrió en una cena de negocios con socios del grupo Shin. Yu Ra había presentado ese mes una colección pequeña, 10 piezas, exhibidas en un espacio que había conseguido con sus propios contactos sin ninguna conexión con el apellido Shin que llevaba desde el matrimonio. La colección había recibido atención de medios especializados, no masiva, del tipo que importa en un sector, críticos que saben leer el trabajo, compradores que conocen la diferencia entre lo que sigue tendencias y lo que las anticipa. En esa cena, uno de los socios mencionó haber leído sobre la colección. Le preguntó a Yu Ra directamente sobre el proceso creativo. Yu Ra empezó a responder, y Shin Jae-won, con la misma fluidez de siempre, habló encima de ella para dirigir la conversación hacia un proyecto inmobiliario que consideraba más relevante para el contexto. El socio, educado, siguió la redirección. Yu Ra terminó su frase en el aire, para nadie, con la conciencia de que las 6 personas en esa mesa habían presenciado algo y habían elegido, como siempre elegían en la órbita de Shin Jae-won, no nombrarlo. Esa noche, en el camino de regreso, Yu Ra miró por la ventana del auto y tuvo un pensamiento que era al mismo tiempo el más simple y el más importante que había tenido en 4 años. Si muero mañana, ¿qué habrá visto de mí esta persona con quien comparto mi vida? La respuesta llegó con una claridad que no necesitaba elaboración.
Nada. No porque no hubiera estado presente, sino porque Shin Jae-won había decidido sin ningún drama y sin ninguna crueldad explícita no usar la capacidad de ver que tenía, no con ella. Yu-ra durmió esa noche con esa respuesta instalada en algún lugar de donde ya no se movería, y a la mañana siguiente comenzó el proceso que terminaría en los papeles del divorcio 3 meses después. No con rabia, con la claridad específica de quien finalmente ha visto lo que estaba viendo y ha decidido que lo que viene a continuación tiene que ser completamente diferente. El segundo año fue el año en que la escala cambió. No de manera explosiva, Yu-ra había aprendido, de maneras que no siempre habían sido cómodas, que el crecimiento explosivo tiene estructuras que colapsan con la misma velocidad con que se construyen cuando el mercado cambia. Creció de manera sólida, con el ritmo que produce construir bien. Había pasado de 3 talleres a 11. Tenía acuerdos de distribución con compradores en Japón, Francia y Estados Unidos. No las marcas más grandes, sino las más específicas, las que sus compradores buscaban precisamente porque no encontraban en ningún otro lugar lo que ella producía. Y había construido algo que en el mundo del diseño es más difícil de construir que el mercado y más valioso que la distribución: una reputación. No de la empresa, de ella, de su criterio estético, de su capacidad de identificar el valor en el trabajo artesanal antes de que el mercado lo confirmara, y de su manera de construir relaciones con los artesanos, que era completamente diferente de la manera en que la industria normalmente los trataba. En ese mismo periodo, Shin Jae-won estaba en Seúl navegando lo que navegan todos los herederos de organizaciones construidas sobre cierta imagen cuando esa imagen empieza a tener fisuras. El grupo Shin había anunciado una expansión que no había producido los resultados que la Junta esperaba. Los mercados habían respondido con la indiferencia que responden a las promesas que no se traducen en números verificables. Y Shin Jae-won, que había crecido siendo el hombre que tomaba decisiones sin tener que explicarlas a nadie, estaba descubriendo que el contexto en que ese estilo de liderazgo era viable había cambiado de maneras que su formación no lo había equipado completamente para manejar. Yu-ra no seguía las noticias del grupo Shin, no porque no pudiera, el apellido aparecía en publicaciones que llegaban a sus canales de información, sino porque había decidido, con la misma deliberación con que tomaba todas sus decisiones, que usar energía en monitorear algo que ya no era parte de su vida era un desperdicio de un recurso que tenía mejores usos. Había cosas más interesantes en qué pensar. Seo-yeon empezaba a hablar, y sus primeras frases tenían esa precisión directa que Yu-ra reconocía como completamente suya. El tercer año fue cuando el trabajo de Yu-ra salió del nicho especializado y llegó al tipo de visibilidad que el sector masivo produce cuando algo genuinamente diferente aparece con suficiente consistencia como para que ignorarlo requiera un esfuerzo activo. Un editorial de moda con distribución en 15 países publicó un perfil largo sobre su trabajo. No sobre la empresa, sobre ella, sobre el proceso, sobre la filosofía detrás de cada decisión, sobre lo que significaba construir algo en Busan con artesanos que llevaban generaciones haciendo lo que hacían, en un mercado global que estaba redescubriendo que la autenticidad no se fabrica, pero sí se reconoce. El perfil fue específico sobre su historia. No completo, Yu-ra había elegido cuidadosamente qué compartir y qué mantener privado, y esa elección era en sí misma parte de quién era, pero suficientemente honesto para que las personas que lo leyeran entendieran que lo que habían construido venía de un lugar real y no de una narrativa de marketing construida alrededor de una estética. Las órdenes de los compradores que llegaron en el mes siguiente al perfil triplicaron el volumen del mes anterior. Yu-ra gestionó eso con la misma calma con que gestionaba todo, expandiendo la capacidad de los talleres antes de aceptar los pedidos, porque aceptar lo que no podías entregar con la calidad prometida era el error que convertía el crecimiento en reputación dañada. Los artesanos con quienes trabajaba, que la habían visto llegar 3 años antes con sus ideas y su energía y su disposición a aprender lo que ellos sabían antes de decirles qué hacer, se convirtieron en los primeros beneficiarios del crecimiento porque Yu-ra había construido los contratos de esa manera desde el principio, con la certeza de que los acuerdos que no son buenos para todas las partes no son sostenibles y que la sostenibilidad era el criterio más importante de todos. Seo-yeon, que tenía 3 años y pasaba los días en el taller de uno de los artesanos con quien Yu-ra trabajaba más frecuentemente mientras ella hacía reuniones, había aprendido a reconocer los materiales por la textura antes de ver el color.
lo cual era para Yu-Ra la mejor evidencia de que el entorno que había construido para él era exactamente el que había querido construir. Lo que puso en movimiento la secuencia que llevaría al reencuentro no fue una decisión de Yu-Ra. Fue algo externo y completamente independiente de cualquier plan que ella hubiera podido tener. El grupo Shin anunció una línea de inversión en el sector textil artesanal coreano como parte de una estrategia de diversificación. Una de esas decisiones corporativas que las juntas toman cuando necesitan narrativas nuevas y que los equipos ejecutivos implementan con la eficiencia de quien sabe que el resultado importa menos que la apariencia del proceso. El nombre de Yu-Ra apareció en la lista de personas que los analistas del grupo identificaron como interlocutores relevantes en el sector que querían desarrollar. No porque nadie en el grupo Shin supiera quién era, sino porque en 3 años su nombre se había vuelto imposible de ignorar en cualquier análisis serio del artesanado textil coreano y sus posibilidades en mercados internacionales. El analista que preparó el reporte no conectó el apellido de soltera con el apellido del matrimonio. Era un analista joven que había llegado al grupo Shin después del divorcio y que no tenía razón para hacer esa conexión. Shin Jae-won recibió el reporte, leyó el nombre y algo ocurrió en su expresión que su asistente, que llevaba 5 años trabajando con él y que tenía suficiente experiencia para leer los cambios sutiles en un hombre que raramente los mostraba, identificó como algo que no había visto antes. No era la expresión del CEO procesando información estratégica, era algo anterior a eso, más personal, más difícil de categorizar. Shin Jae-won leyó el perfil completo de lo que Yu-Ra había construido en 3 años y luego lo leyó de nuevo, con esa tensión que raramente daba a nada que no fuera directamente relevante para sus intereses inmediatos, y por primera vez en 3 años pensó en ella no como el capítulo cerrado de una decisión que había tomado, sino como la persona que había sido y que claramente seguía siendo, en dimensiones que él había elegido no ver y que el mercado había decidido reconocer con una claridad que no necesitaba su validación. La reunión fue solicitada por el grupo Shin a través de los canales formales que se usan cuando una corporación quiere hablar con un proveedor potencial. Yu-Ra recibió la solicitud y pasó un día entero decidiendo si la aceptaba, no porque tuviera dudas sobre si podía manejar la conversación, sino porque la decisión de aceptar tenía implicaciones que iban más allá de la transacción comercial y que requerían que fuera completamente clara sobre qué quería de ese encuentro antes de entrar a él. La respuesta que llegó después de ese día de reflexión era simple. Quería exactamente lo que quería de cualquier reunión de negocios, evaluar si había una propuesta que tuviera sentido para su empresa y para los artesanos con quienes trabajaba. Nada más, nada menos. Fue a Seúl un martes. La reunión era en las oficinas del grupo Shin en Gangnam, el mismo edificio donde había asistido a docenas de eventos en los 4 años de matrimonio. Entró con Seo-jun de la mano, no porque necesitara llevarlo, sino porque ese día su cuidadora habitual estaba enferma y porque Yu-Ra, que había aprendido a no disculparse por las realidades de su vida, había informado al equipo del grupo Shin que llegaría con su hijo y había recibido confirmación sin comentarios adicionales. Seo-jun tenía 3 años y la expresión concentrada de los niños que observan espacios nuevos con esa tensión total que los adultos raramente mantienen. La sala de reuniones estaba en el piso 17. El equipo del grupo Shin llegó primero, y entonces entró Shin Jae-won, que no había estado en el plan original de la reunión. Era el tipo de reunión que normalmente manejaba su equipo sin su presencia directa, pero había decidido esa mañana que necesitaba estar. Y cuando entró y vio a Yu-Ra sentada con Seo-jun a su lado, algo ocurrió en él que era completamente diferente de cualquier cosa que la frialdad con que había manejado todo lo demás en su vida pudiera contener. Porque Seo-jun levantó la vista, y los ojos que miraron a Shin Jae-won desde esa silla eran sin posibilidad de error los suyos. ¿Alguna vez la realidad llegó a buscarte en el momento en que menos la esperabas y en el lugar donde menos la habías invitado? Shin Jae-won se detuvo en la entrada de la sala. Los miembros de su equipo, que lo conocían lo suficiente para leer los cambios en su postura aunque raramente los vieran, percibieron que algo había ocurrido sin saber qué. Yu-Ra lo miró. Con esa calma que había construido en 3 años de decisiones difíciles tomadas en la dirección correcta y que ya no era la calma del esfuerzo sino la calma de quien ha llegado a un punto donde el suelo bajo sus pies es completamente suyo. No hizo nada para facilitar el momento. No sonrió, no desvió la mirada.
Simplemente estaba presente con la plenitud de quien ha dejado de hacer pequeño lo que es para que otros estuvieran cómodos. Shin Jae-won se sentó. La reunión comenzó con la agenda formal que el equipo había preparado. Durante los primeros 20 minutos, Yura presentó su trabajo con la precisión que caracterizaba todo lo que hacía en público. Clara sobre lo que ofrecía, honesta sobre lo que no ofrecía, directa sobre las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a explorar una colaboración. El equipo de Shin tomaba notas, hacía preguntas que eran buenas preguntas. Había personas competentes en ese equipo, lo cual era consistente con lo que Yura sabía de cómo Shin Jae-won construía sus organizaciones, aunque no de cómo construía sus relaciones personales. Shin Jae-won no habló durante esos 20 minutos. Miraba, con esa atención que Yura reconocía como diferente de la que le había dado en 4 años de matrimonio, no porque fuera más cálida, no lo era, sino porque era más completa, como si por primera vez estuviera usando la capacidad de ver que siempre había tenido, pero que había elegido no aplicar a ella cuando habría importado. Seo-jun, por su parte, había sacado un cuaderno de dibujo del bolso de su madre y estaba dibujando con la concentración total de los niños que no necesitan que el mundo los entretenga cuando tienen algo que hacer. Y en un momento entre preguntas, sin que nadie lo pidiera, levantó el cuaderno para mostrarle a su madre lo que había dibujado. Yura lo miró. Sonrió con esa sonrisa que no era para el contexto sino para él, completamente privada y completamente real. Y Shin Jae-won, que lo vio todo, sintió algo que no tenía nombre en el vocabulario con que había operado durante 42 años. Al final de la reunión formal, el equipo salió para preparar la propuesta de seguimiento que habían acordado desarrollar. Shin Jae-won se quedó, no porque fuera parte del protocolo, claramente no lo era, sino porque había tomado la decisión de que la conversación que necesitaba tener no podía ocurrir con otras personas en la sala. Yura estaba guardando sus materiales. Seo-jun seguía dibujando. Y Shin Jae-won dijo, con la voz de alguien que está hablando desde un lugar que no frecuenta, ¿cuánto tiempo tiene? La pregunta tenía varias capas y ambos lo sabían. Yura respondió a la capa más obvia. 3 años y 4 meses. Silencio. Y luego, con esa directness, que era la única manera en que Yura operaba desde que había decidido dejar de ser pequeña para que otros estuvieran cómodos, ¿quieres preguntarme algo específico o prefieres seguir calculando el ángulo correcto? Shin Jae-won la miró, y por primera vez en la memoria de Yura, que incluía 4 años de matrimonio con ese hombre, vio en su expresión algo que se parecía a la incomodidad genuina, no la incomodidad de quien enfrenta una situación difícil de manejar, la incomodidad de quien se enfrenta a algo sobre sí mismo que no sabe cómo procesar. ¿Es mi hijo? Yura sostuvo la pregunta durante un momento y respondió con la honestidad que había decidido que sería su política en todas las conversaciones que importaban. Sí. Otro silencio. Más largo. Shin Jae-won miró a Seo-jun que seguía dibujando con esa concentración que no se interrumpía por las conversaciones de adultos, y dijo algo que Yura no había anticipado en ninguno de los escenarios que había imaginado para este momento. ¿Por qué no me lo dijiste? Yura respondió con la misma honestidad. Porque en 4 años de matrimonio nunca me viste, no había razón para creer que un hijo cambiaría eso, y él merecía ser visto. Al final de la reunión formal, el equipo salió para preparar la propuesta de seguimiento que habían acordado desarrollar. Shin Jae-won se quedó, no porque fuera parte del protocolo, claramente no lo era, sino porque había tomado la decisión de que la conversación que necesitaba tener no podía ocurrir con otras personas en la sala. Yura estaba guardando sus materiales. Seo-jun seguía dibujando. Y Shin Jae-won dijo, con la voz de alguien que está hablando desde un lugar que no frecuenta, ¿cuánto tiempo tiene? La pregunta tenía varias capas y ambos lo sabían. Yura respondió a la capa más obvia. 3 años y 4 meses. Silencio. Y luego, con esa directness, que era la única manera en que Yura operaba desde que había decidido dejar de ser pequeña para que otros estuvieran cómodos, ¿quieres preguntarme algo específico o prefieres seguir calculando el ángulo correcto? Shin Jae-won la miró. Y por primera vez en la memoria de Yura, que incluía 4 años de matrimonio con ese hombre, vio en su expresión algo que se parecía a la incomodidad genuina, no la incomodidad de quien enfrenta una situación difícil de manejar, la incomodidad de quien se enfrenta a algo sobre sí mismo que no sabe cómo procesar. ¿Es mi hijo? Yura sostuvo la pregunta durante un momento y respondió con la honestidad que había decidido que sería su política en todas las conversaciones que importaban.
Sí. Otro silencio. Más largo. Shin Ye-won miró a Seo-jun, que seguía dibujando con esa concentración que no se interrumpía por las conversaciones de adultos, y dijo algo que Yura no había anticipado en ninguno de los escenarios que había imaginado para este momento. ¿Por qué no me lo dijiste? Yura respondió con la misma honestidad. Porque en 4 años de matrimonio nunca me viste, no había razón para creer que un hijo cambiaría eso, y él merecía ser visto. Hay algo en esta historia que necesita ser dicho directamente, porque de lo contrario, la narrativa que emerge es más simple de lo que la realidad merece. Esta no es una historia sobre una mujer que fue humillada y que volvió para que el hombre que la humilló reconociera su error, aunque eso ocurrió. Es una historia sobre algo que ocurrió antes de eso y que hizo posible todo lo que vino después, la decisión de Yu-ra, tomada en el momento más difícil de su vida, de construir algo real en lugar de esperar que alguien reconociera lo que ya existía. Hay una diferencia enorme entre esas dos orientaciones. Las personas que esperan reconocimiento organizan su energía alrededor de la mirada del otro, construyen para ser vistas, para ser validadas, para que el otro finalmente entienda lo que perdió. Eso produce una dependencia del resultado que hace que el proceso entero esté contaminado por la necesidad de que ocurra algo externo para que tenga sentido. Las personas que construyen para algo propio organizan su energía alrededor de la claridad interna sobre qué quieren construir y por qué. El reconocimiento externo puede llegar o no, y cuando llega, como le llegó a Yun-ra, es un resultado del trabajo y no el propósito del trabajo. Esa distinción no es solo filosófica, es práctica. Produce decisiones diferentes en cada momento del proceso. Produce una relación con el trabajo y con los resultados que es más robusta y más honesta. Y produce, en las personas que la mantienen con consistencia suficiente, el tipo de posición desde la cual el regreso de Yu-ra fue posible. No porque hubiera planeado regresar, sino porque había construido algo tan sólido y tan completamente suyo que el mercado y el mundo no pudieron ignorarlo aunque hubieran querido. Y la pregunta que esta historia deja, la que vale la pena hacerse con honestidad, ¿estás construyendo para ser visto o estás construyendo para algo que valga la pena construir independientemente de si alguien lo ve? Yu-ra tiene 35 años hoy. Su empresa opera en 4 países con una red de 32 talleres artesanales que producen trabajo que aparece en publicaciones que hace 4 años no habrían considerado que lo que ella hacía era relevante para su audiencia, no porque haya cambiado lo que hace, sino porque el mundo tardó en ajustar la mirada hacia algo que siempre estuvo ahí. Seo-jun tiene 4 años y ha comenzado a hacer las preguntas que hacen los niños cuando el mundo que los rodea empieza a tener dimensiones que las respuestas simples no cubren completamente. Yu-ra las responde con la honestidad adecuada para cada edad, con la certeza de que las respuestas honestas, aunque no siempre sean las más fáciles, son las que construyen la base sobre la cual todo lo demás puede sostenerse. La relación entre Shin Jae-won y Seo-jun existe, es pequeña todavía, del tamaño que produce el trabajo consistente de alguien que está aprendiendo algo que debería haber sabido antes y que lo está aprendiendo con la seriedad que el aprendizaje requiere. No tiene el calor de lo que podría haber sido en otras circunstancias, tiene algo más valioso para un niño de 4 años, la consistencia. Y la consistencia, en la experiencia de Seo-jun, es el criterio con que evalúa todo, porque es el criterio con que su madre ha construido todo lo que conoce. En cuanto a la humillación de la cena de negocios donde Shin Jae-won habló encima de lo que ella empezaba a decir, Yu-ra no la recuerda con rabia, la recuerda como el momento en que entendió con precisión suficiente lo que era verdad, lo cual es el primer paso de cualquier decisión correcta. Y en cierta forma le agradece esa claridad, aunque el costo de recibirla fuera alto. Porque sin esa claridad no habría llegado a Busan, sin Busan no habría encontrado los talleres, sin los talleres no habría construido lo que construyó, y sin lo que construyó, Seo-jun habría crecido en un mundo diferente de maneras que Yu-ra no habría podido garantizar que fueran mejores. A veces lo que te quitan es exactamente lo que necesitabas que te quitaran para construir lo que siempre debiste haber construido. Si esta historia te movió algo, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez lo peor que te pasó resultó ser el inicio de lo mejor que construiste? Queremos leer tu historia, porque aquí las personas que construyeron desde el fondo tienen la palabra, y esa palabra vale más que cualquier apellido prestado.